Seguimos con más en el número 1 de Extremo a Extremo. Se ha incrementado, se ha encendido una alarma mundial sanitaria que nos tiene preocupados. Siempre que se habla de virus en general, desde el COVID, María Luisa, la gente se preocupa y es natural, es normal que esto suceda. En este caso, un incremento en la actividad de la influenza, en el caso de la aparición de un nuevo virus, nosotros lo llamamos nuevo, pero él, el experto, nos va a explicar qué tan nuevo es el metaneurovirus, entre otras enfermedades respiratorias. Para esto, contamos con la presencia de un científico, de un experto, el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo e internista. Hoy estaremos hablando de estos virus, estas enfermedades respiratorias virales. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, agradecer que me haya invitado de nuevo porque me tenían abandonado, como siempre, pero nada, sé que quieren al doctor Gotró más que a mí. Eso es falso. Tengo que confesar que yo hice la petición particular y dije, si vamos a hablar de este virus, si la gente está tan preocupada, debemos tener un especialista acerca de eso, y quién mejor que usted, doctor Balcácer, para estar con Muchísimas gracias, entonces están perdonadas. Bueno, nada, vamos. Nosotros no, perdón. Producción. Okay. Vamos entonces inmediatamente a entrar en materia. Lo primero que hay que decir es que no podemos negar que hay un incremento en los casos de procesos respiratorios en la República Dominicana. Pero hay que reconocer que no es algo que solamente atañe a nuestro país, sino que atañe a todo lo que es el hemisferio norte. Reconocer que cada vez que llega el invierno las temperaturas bajan y esto favorece justamente la diseminación de algunos procesos virales, específicamente aquellos que se encargan de producir cuadros respiratorios y que aquí llamamos simplemente procesos gripales, influenza, catarro, me doy a entender, pero la realidad es que esa gripa o gripe que está circulando en este momento no es solamente se le puede asociar a un tipo de virus. En este momento en República Dominicana está circulando influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, adenovirus, neumometavirus, como acabas de mencionar, y también existen otras partículas menos frecuentes que pudieran asociarse a esta situación. No podemos olvidar de que si bien es cierto, hace unas semanas atrás, posiblemente 1 o 2 meses, tuvimos una alerta que redes sociales generó una desinformación terrible. Un grupo de gente ahí se puso a escribir que había un virus en China que estaba copando los hospitales, que la gente se estaba muriendo en la calle, similar a lo del coronavirus. ¿Es cierto eso? No es cierto, y sobre todo que habían personas entonces en China grabando videos, pero yo estoy aquí en China y no está pasando nada, no es eso lo que estamos viendo en los hospitales, no es la situación que estamos viviendo. Entonces, al darnos cuenta de eso, nos podemos fijar que la desinformación hoy en día es tan peligrosa como las enfermedades. Hay que decir que cualquiera escribe cualquier cosa en redes sociales y eso se convierte en algo viral, y más cuando todavía tenemos el trauma, tenemos ese estrés postraumático asociado a lo que vivimos por el coronavirus del 2019. María Luisa detrás de cámara decía, yo vi 2 personas el otro día con tapabocas, con mascarilla, y me puse nerviosa, y esa es una realidad que no podemos olvidar. Lo que sí hay que decir es que realmente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el mismo Ministerio de Salud Pública de República Dominicana han llamado la atención de que hay un incremento en los casos de influenza en este momento. En enero del 2025, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reportan un porcentaje de positividad de cuadros respiratorios asociados a influenza en un 22%. Eso significa que 1 de cada 4 casos o 1 de cada 5 casos respiratorios que se están viviendo posiblemente están vinculados al virus de la influenza en lo que es el hemisferio norte, tanto lo que es los Estados Unidos, Canadá, México y también en el área del Caribe. Usted decía que lo recomendable era aplicarse la vacuna cada año. ¿Por qué de manera tan frecuente? Mira, tú sabes que esa es una de las preguntas más importantes porque las personas no entienden. Si ellos se vacunaron contra sarampión y ya no tienen que vacunarse más, ¿por qué contra la influenza tienen que vacunarse todos los años? Y la respuesta es clara. Hay que llamar la atención de que el virus de la influenza no es un solo virus. Es un conjunto diferente de virus que va cambiando, que va mutando, que se va modificando su estructura genética, y esta modificación de su estructura genética lleva a que puede estar circulando en un momento determinado diferentes tipos de partículas virales. Hoy en día, los reportes de la Organización Mundial de la Salud dan cuenta de que en nuestro territorio están circulando 2 formas o 2 facetas del virus principales. Uno, que es la AH1N1, y la otra, que es la AH3N2. Hay que llamar la atención de que la Organización Mundial de la Salud compara lo que ocurrió el año pasado
y lo que está ocurriendo en este momento. Y hay un incremento discreto de solamente un 2%, pero la realidad es que pudimos apreciar como el Ministerio de Salud Pública en República Dominicana adquirió una gran cantidad de vacunas para influenza y después a las pocas semanas el titular era las personas no van a buscar la vacuna contra la influenza en los diferentes centros. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que llamar la atención de que la influenza es una enfermedad que, como estaba conversando con María Luisa detrás de cámara también, es una patología que mata de 20,000 a 50,000 personas todos los años en los Estados Unidos. Fíjense cómo los Estados Unidos se vuelven locos dando publicidad a esa campaña de vacunación contra la influenza, de que no hay un local que usted pase en los Estados Unidos que no tenga fuera un letrero que diga, aquí se aplica la vacuna de la influenza. ¿Por qué razón? Porque, repito, es una patología que tiende a ser un poco más agresiva que los otros virus respiratorios. Por tal razón es importante prestarle atención a este tipo de eventos. Vivimos en zozobra y quizás esa es la razón por la que muchas personas han tenido el temor de colocarse vacunas recientemente. Incluso conocemos de casos de personas que tienen niños recién nacidos que dicen yo no le voy a colocar vacunas a mi hijo porque eso es dañarlo desde el inicio. Entonces, entre tantas dudas y tanta desinformación que usted acaba de hablar de las redes sociales y a nivel general, nosotros no sabemos qué hacer como ciudadanos. Sin embargo, este virus se propaga muy rápido y se entiende que ha evolucionado. ¿Cuáles son las diferencias entre la influenza como tal y el virus que actualmente está en la palestra, que es al que todo el mundo le tiene miedo y que quizás no se han dado cuenta que la influenza puede ser hasta mortal? Mira, la realidad es que si uno evalúa lo que ha sido la evolución de la influenza, la realidad es que podemos apreciar de que hoy en día se tiene más información, se tienen medicamentos extremadamente efectivos contra la influenza, además de que se tiene una mayor capacidad de respuesta. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que en la medicina el método más efectivo para la enfermedad es la prevención. Entonces, ¿qué ocurre? Como bien decías, la desinformación le ha ganado a la lógica y a la razón. ¿Y qué pasa? Tú me hacías un cuento de una joven que estaba embarazada, cuyo niño, posterior a los nacer, 3 días, presentó un cuadro de influenza. no sabemos quién es esa muchacha. Exacto, no sabemos quién es, pero la realidad es que si te hubieras vacunado, oíste, no sabemos quién es, pero si tuviera vacunado. Claro, pero es bueno informar Sí. eso, porque a veces yo en desconocimiento no me había vacunado sobre la influenza. Lo que pasa es que la vacuna de la influenza, repito, como bien decía Jenny, se aplica una vez al año. Todos los años se debe vacunar. En los Estados Unidos la vacuna está disponible a partir de septiembre. En República Dominicana la vacuna está disponible generalmente a partir del mes de agosto. El Ministerio de Salud Pública hace un esfuerzo económico para tratar de conseguir siempre alrededor de 500,000 a 700,000 dosis de la vacuna para poder aplicar en la población, sobre todo en aquellas personas más vulnerables. Y cuando hablamos de vulnerables son aquellas personas que tienen más riesgo de enfermar de manera severa, como son los mayores de 65 años, los menores de 2 años, las embarazadas, pacientes con cáncer, como bien mencionaba, las personas que tienen problemas de corazón, renal, trasplantado. O sea que estamos hablando de un grupo de personas que tienen situaciones debilitantes, que necesitan esa vacuna sí o sí. Sin embargo, la desinformación, como bien decías, ha hecho que las personas se retraigan, justamente se alejen del proceso de vacunación, el miedo. Pero la verdad es que, ¿cuáles eran las cosas que decían? Esta vacuna es muy nueva, la vacuna de la influenza tiene casi 100 años. No, que esa vacuna produce autismo, produce muchísimas cosas. Esta vacuna, repito, tiene más de 100 años aplicándose y nunca ha generado ningún tipo de problema. O sea que por tal razón se puede aplicar. Y era lo que le estaba diciendo. Imaginemos que usted no entra dentro de los grupos que el Ministerio de Salud Pública prioriza. Señores, el tratamiento de la influenza que usted tiene que comprar y lo que usted deja de trabajar y posiblemente lo que deja de producir es posiblemente el doble o el triple de lo que cuesta la vacuna. Así que todavía usted está a tiempo de irse a aplicar su vacuna contra la influenza, usted y sus niños y los adultos mayores para justamente prevenir algún tipo de complicación. ¿A partir de qué edad, perdón, los niños? Excelente. A partir de los 6 meses está indicado el uso de la vacuna contra la influenza. Repito, a partir de los 6 meses. Se puede aplicar en damas que se encuentren en estado de gestación. Es un virus muerto. Uno de los temores que tiene la gente es que cuando uno se pone la vacuna le da la enfermedad. Eso no es clínicamente posible porque es un virus muerto, lo que quiere decir que no tiene capacidad de producir la enfermedad. Sí es importante que se sepa que hay mucha gente que se va a poner la vacuna en este momento cuando los casos comienzan a aumentar y posiblemente mucha gente se infecta antes de irse a poner la vacuna porque es lamentable. El dominicano pone candado después que les roban. No permita que eso pase.
vamos a tratar justamente de tener una respuesta previa a que aparezcan los datos de la enfermedad. Recuerden, la influenza, vuelvo y comento, mata de 20.000 a 50.000 personas todos los años en los Estados Unidos. Y yo creo que el que ha visitado los Estados Unidos sabe la campaña que se genera todos los años para tratar de vacunar a los más vulnerables. Doctor, ya para cerrar, que nos están haciendo más señas con tráfico, yo le voy a hacer unas preguntitas rapiditas, cerradas, de sí o no. Vamos a ver. Respecto al virus, del metaneumovirus, sí. exacto. ¿Este virus tiene probabilidad de convertirse, al igual que el COVID, en una pandemia? No, Okay. no es un virus con características de este tipo. Perfecto. ¿Este virus va en algún momento la gente a ser llamada a vacunarse en contra de este virus? No existe vacuna contra este virus. Es importante que se diga por qué razón. Porque hay muchísima gente que lo que dice, no quieren vender vacunas, no hay vacuna contra el metaneumovirus ese de vaina, que no es eso. Y no es gripe mala tampoco. Bueno, lo que pasa es que cualquier proceso respiratorio puede producir, dependiendo de la persona, ciertos síntomas que pueden ser mayores o menores dependiendo de qué tan ñoño usted sea. Tú sabes que una gripe en el hombre es lo mismo que un dolor de parto en una mujer. Bueno, Continuamos. ¿es un virus mortal? No. Las personas que mueren fruto de la infección por el metaneumovirus tienden a ser personas con un sistema inmunológico demasiado debilitado. Finalmente, consejos para fortalecer nuestro sistema inmunológico y prepararlo contra... Para todos los virus, no solo para este. Exacto. Mira, la realidad es que sabemos que alimentarse de manera correcta, hacer ejercicio, tomar sol y no olvidar algo extremadamente importante y es recibir información de fuentes oficiales. Porque cuando usted permite que le gane el miedo y la desinformación, usted se encuentra aislado de lo que es la verdad. Bueno, doctor, yo estoy asustada porque yo ni tomo sol, estoy haraganísima para hacer ejercicio. Ya tú sabes. En fin, pero ahí vamos. Mira, adquiriendo conciencia y gracias a Dios que lo tenemos a usted aquí para informarnos y para instruirnos adecuadamente como el profesional que es en el área. Gracias. Tener en cuenta que para mayor información acerca de virus y todo lo que tenga que ver con la salud, la Organización Mundial de la Salud tiene la página disponible y actualizada para que usted no se deje llevar por la información desconocida o incierta que lo pueda confundir. Gracias al doctor Héctor Balcácer por acompañarnos esta tarde, infectólogo e internista. Nosotros continuamos con más. Por ahí está Johnny ya. Ya llegó. En breve, con su Johnny barrote. está ahí, claro. Siempre así.